las mandolinas, Percy y Aquiles. Esta noche bailaré guaitita, esta noche cantaré guaitita, aquí y plaza bien guaitita, tambo bamba ruedo bien guaitita, cayuagua chucalle bien guaitita, otra banda siachta bien guaitita. Esta noche bailaré guaitita, esta noche cantaré guaitita, aquí y ruedo pi guaitita, cayuagua chuplaza pi guaitita, tambo bamba ruedo pi guaitita, otra bambas plaza pi guaitita. Ay, triste corazón, guaitita, ya no sigas sufriendo, guaitita. Ay, triste corazón, guaitita, ya no sigas llorando, guaitita. Miller Studio, Lima, Perú. ¿Me dan espacio, por favor? Están desiguales. ¿Kalian puedo? ¿Kalian puedo? ¿Kalian puedo? Sasa. Permiso. Señores, estoy. Oliwi. de América, Rosa de Lima, que derramen muchas bendiciones sobre las personas que están pasando esta fiesta. Les conceda salud espiritual y corporal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del
del Hijo y del Espíritu Santo. A la siguiente esquina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos a Rosa de América, Rosa de Lima, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los diferentes hogares, para que a través de Rosa, la santa de los imposibles, pueda procurar en los niños, en los jóvenes, un buen desarrollo, en la familia, la armonía, la fe, la fidelidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María. Sentimiento taurino, intolerable. Turulasi chayaramunga kirayay ruedo chayama. Ninastas chayaramungu nahuilkay urkulamanta. Hayatas dragulatas, huayte servicio sirvica. Pascal, Jamusiana, Fiña, Toruya y Jaquim. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos a Rosa de América, Rosa de Lima, por todos los ciudadanos y ciudadanas de este lugar que han migrado a otras ciudades, a otros pueblos, para que la presencia de Rosa les ayude mucho a superar las dificultades que encuentran todos los días de su vida. Por los diferentes residentes en los diferentes lugares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cotabambas, la ganadería Willington Flores, con sus mejores ejemplares. Grabaciones Filler Estudio, Lima, Perú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde se eligen a los nuevos? ¿Adentro? ¡Anda!
Antes de terminar esta procesión del cielo y la tierra, Dios Padre Todopoderoso, lleno de bondad y de misericordia, se digne bendecir a estos hijos tuyos que acuden a tu divina presencia. Les conceda la salud espiritual y corporal. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades y muy agradecido por eso. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bien. Despacio, despacio. Yo en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí en esta pequeña ermita de Santa Rosa de Lima para celebrar la unión sagrada. Su nombre y apellidos completos. Andrés Espinosa Chanco. De Andrés Espinosa Chanco y Catalina Maywiri Astro. Bienvenidos sean ustedes, la familia y los conocidos. Que la presencia de ustedes no sea solo estar pasivamente esperando a que todo concluya para dar la enhorabuena a los esposos. Nuestra reunión no es solo un acto de sociedad, es reunión de la Iglesia de Cristo presente aquí. Por eso nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Lo recibimos a la pareja de novios con un fuerte aplauso. A ver. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que de un modo eficaz y misterioso se realizará en el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía. Participemos en esta celebración, unidos a la plegaria de los nuevos esposos. Oremos. Oh Dios, que has consagrado la alianza de bodas por el sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia, concede a estos hijos tuyos dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos Somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar en fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos
y todas las criaturas que hay en ellos donde se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. Y Sara a su vez dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Palabra de Dios. Van a contestar todos: dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Todos: Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Todos: dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. Todos: dichosos los que temen al Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si yo no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Nos dice el estribillo del aleluya: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros llega a su plenitud. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Todos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a su plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Manuelito, en la maleta. Han venido aquí para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes ante sus hijos, ante los conocidos, ante la iglesia y ante todos los presentes. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo con un nuevo sacramento. Cristo va a bendecir su amor
y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante mi persona, la Iglesia, ante los presentes, pregunto sobre esta intención. ¿Tu nombre? Andrés Espinosa Chanjo. ¿Tu nombre? Catalina Mayvirasto. Catalina Mayvirasto. Por favor, pónganse de frente uno al otro. Dejen los sombreros, que ahorita no es necesario. Ya está. Las velas también. Disculparán que soy medio... Déjenlo ahí. ¿Ya? Ahora, mírense fijamente. ¿Ya? Así como se pegaron la primera mirada y tú la seguiste, ¿ya? ¿Ya? Vienen ustedes, estimados hermanos, Andrés y Catalina, a contraer matrimonio sin ser presionados. ¡Silencio! Es decir, ¿vienen de una manera libre y voluntaria? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente para toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a criar a sus hijos bajo la óptica de la Iglesia? Y para los que ya están crecidos, ¿sigan su buen ejemplo? Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio y las manos ya están unidas, usted va a decir después de mí las palabras que voy a pronunciar, pero dirigido a su novia. ¿Quedó claro? Diga lo siguiente: yo, Andrés, Yo, Andrés, te quiero a ti, Catalina, te quiero, Catalina, como esposa, como esposa. y me entrego a ti, Me entrego a ti. y prometo serte fiel, Prometo ser fiel en las alegrías, en las alegrías, en las penas, en las penas, en la salud en la salud, y en la enfermedad, en la enfermedad, todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Señora, mirando a su esposo. Míralo. Yo, Catalina, Yo soy Catalina. te quiero a ti, Andrés, Te quiero a ti, Andrés, como esposo, como esposo. y me entrego a ti, Y me entrego a ti. y prometo serte fiel, Prometo de ser mil. Fiel. Fiel. en las alegrías En las alegrías. y en las penas, En las penas, en la salud en la salud. y en la enfermedad, En la enfermedad. todos los días Todos los días de mi vida. de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que se han manifestado ante la Iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Los anillos, por favor. No, agárrelo. Lo vas a poner en este dedito, por favor. Mírese primero aquí. No lo cierre la mano. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y fidelidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Agarra esto. Aquí. Catalina, dígale. Catalina, Recibe este anillo recibe este anillo en señal de mi amor en señal de mi amor y fidelidad a ti. fidelidad a ti. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Ese niño va a la iglesia, qué bueno. Listo. Más a fondo. Con cariño. Ya te quiero ver el día que te toca.
Andrés, Andrés, recibe este anillo recibe este anillo. en señal de mi amor Enséñame de mi amor. y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, la última empujadita, ¿ya? Señor, usted, señora, y usted están realmente casados. Por favor, puede besar a su esposa. No vale. Veo disimulado, no va. Creo que no vale, ¿no? Costa y tú no vas padre. Qué barbaridad. Tienen unos hijos bien tremendos. Ya, pero están sanos, que es lo mejor. Por la Santa Iglesia, para que Dios les conceda a ustedes ser siempre el esposo y la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Por ustedes, Andrés y Catalina, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por nuestro hermano Andrés, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor. Por su esposa Catalina, para que sea la esposa como Cristo ama a su iglesia, esté siempre atenta a honrarlo y a respetarlo. Roguemos al Señor. Silencio. Para que lleno de prudencia sepa administrar bien su casa y prospere en todos sus trabajos, roguemos al Señor. Para que cuide bien de su familia, la gobierne nuestra hermana Catalina junto con su esposo, con fortaleza, y merezca, confíe en ella el corazón de su marido. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti seguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor. Ajustado, fuerte. Padre nuestro, todos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Todos juntos decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Primera y última vez que hago esta cosa aquí en esta comunidad. Todo tiene que estar de acuerdo a lo que manda la iglesia. Yo soy bien cuadrado, por si acaso. Feliz bodas. Gracias, Padre. Cuídense.
Agarre de la mano, tío. Agarre de la mano. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Te falta arroz, dice, te falta arroz. Gracias, viejito.
Agarra nomás con confianza. Ma, jala para acá. Jala todos. Entre. Baila, tío.
Selma. Ya fuiste, Gusto, ya fuiste. Otra vez. Hostia, gracias. Aquí en la parcela del Cocho quisiera manifestar una vez más, no quiero cansarles. Tenemos un voluntario para el año 2020. Acá nuestro hermano, y hay un comunero de acá de esta parcela del Cocho, nuestro hermano Rosas Flores, buen día. Y la señora Juana Aroni, buen día, ¿no?
Buen día. Buen día, correcto, Él discúlpeme. es buen día. Ya. Yo soy buen día. ¿Quiénes se están comprometiendo para el 2020 como prioste? Agradecemos su voluntad. Bravo, bravo. Ya, además, hermanos, quisiera invitarles a nombre Baila, para ahí, bailen a su costado, bailen. Oído.
Ya, bailando, métenlo, métenlo. Baile, nomás, toque nomás. Bailando.
Despacio. La tía. Aguanta. Aguanta ahí. ¡Yo, Antonio!
papel. Vamos a la casa, vamos. Nos despedimos del viaje. Espacio. A todos. Ya, una bailadita acá. Una bailadita acá. ¿Oye solo? ¿Los viejos? ¿Ninguno? Ya, a la casa ahorita. Vamos a ir a la casa ahorita. Llámale a este. Vamos.
Sopa de chairito. Este año no avanza nada. Cállate la boca hoy. ¿Cuántas horas hay que manden niños? Afuera, aparte, ¿dónde se ve el otro? ¿Está saliendo o no? Ahí me hago que se algo. El que va ahí, eso. Acelerador. Provecho, provecho. Gracias. Lola. Provecho. Provecho, provecho. Hola, ¿qué tal? Mayer. ¿Mayer no venía? Mayer. ¿Lima está? Sí. Una palabrita. A ver. Gracias, yo agradezco al señor Freddy, al señor María Guillén por atender a toda la gente. Yo quedo muy agradecido a la familia Paredes, a Guillén, de parte de Espinosa. Gracias, papi. ¿Qué? ¿Quién? Sí está comiendo. Ahí está comiendo. Está buscando a mamá Irma, creo. Ari. Motecito. Tío, mana, motecito. No, ¿cómo que manos? Alcogote. Motecito, tío. Mira, mamá. Motecito. Te quiero cachar y mote para. Cuida. Motecito, en tu plato. Con los tus manos. Ay, hasta, ¿no? Motecito. Saluda a la tía Flor. Hola tía Flor, estoy acá en la casa de mi tío. No pensaba estar acá, pero estoy acá, hermana. Jocho. Jocho. Vallecito Jocho. Con vallecito. Acá está, papá. Agarra nomás, pues. Ahí. Sí, es bonito por aquí. Gracias. Burritos hay, chibuitos por ahí. Estamos comiendo, nos estamos sirviendo todo con nuestros calendores. Al otro año en la casa, ¿no, mami? Papi, Al otro año. Chirquinta. Chirquinta, ¿no? Al otro año estamos así igual manera, vamos a estar comiendo así igual manera, vamos a estar sirviéndonos con nuestros todos queriéndonos. Gracias. Mira, papi, usted también va a estar acá nomás. Claro. Vas visitando. Después ya, papá. Después, papi. Pues afuera los dueños, ¿no? ¿Ah? Sí, afuera. Sí. Sí, afuera. Allá del canto.
Otro. La señora. Miguel Antonio. Dile que coma con cuidado al tío. Está tomado. Está tomadito, creo yo. Sopay, ¿no? Sopay. Ah, ya, los jugadores van. Ah, ya. Qué calor, güey. Ya, gracias, papá. Ya, gracias. Gracias, ma. Ya. Tres. Nuestro cariño, leche de miel, precio diferente. Botellas, tío, botellas. Mira, ahí están parados, vete, mira. Allá, mira, están parados, mira allá. Quiero que te sirva con todos. De la vuelta. Ayudar a la gente, todo lo que nos está ayudando. Gracias. Gracias. Saluda Bolivia. Saluda Bolivia. Saluda Bolivia, dice. Toma, Cecilio. Está en Cocho. En Cocho, justamente con nieto. Con mi hermano, digo. Mi hermano. A tu mamá quiere hacer que dar el Cocho. Hacer de forma también, pues, saluda a Bolivia.
Rolando. Rolando. Ahora toros. ¿Cuántos? ¿Ya está en el coso?